Y en base a esto que el Señor nos viene hablando en esta mañana, el tema de hoy es con respecto a forjar el carácter de Cristo en nosotros. Cuando lo trajimos a Afif Chaik, que nos hablase acerca de su vivencia en el Señor, su experiencia y lo que Él ha ido recibiendo, y particularmente a mí fue una característica de siempre. Era joven, pero me gustaba acercarme a la gente mayor, porque sabía que de ellos iba a recibir mucho más que lo que podía recibir de mis compañeros de la misma edad. Yo quería aprender de ellos. Y Afif Chaik 80 y tantos tiene. ¿Cuánto hay para aprender de él? Y cuando empezamos con las charlas, éramos poquitos, pero me pareció que lo que él transmitía era digno de tenerlo en cuenta. ¿Y saben lo que hice cuando fui a Salta? Yo empecé, de las charlas que él nos daba, mes tras mes, a guardar todas esas hojas. Y allá armé 3 carpetas. Una le dejé al pastor que nos hospedó, a Miguel Rodríguez. Otra le dejé a nuestro misionero Rubén Ramos. Y otra así como de paso, porque no lo tenía en cuenta, le dejé a Ramón Acosta. Le saqué fotocopia a todas, las encarpeté y le di una a cada una, porque consideraba que es básico, es importantísimo el conocer qué es lo que Dios quiere acerca de nuestro proceder y nuestro ser. Así que, si Dios permite, no sé cuánto tiempo me llevará, pero hoy quiero volver a recordarnos la primera charla que tuvimos con Afif Chaik de esta serie, porque lo hemos tenido unos años atrás también, pero de esta serie de charlas que él nos ha dado. A modo de presentación a estos hermanos de allí de Salta, les comenté lo que yo les estoy comentando ahora. ¿Quién es para nosotros este hermano? Un hombre que ha estado en el Señor muchísimos años, pero que él mismo refiere que en los años, o cuando tenía 65 años, recién ahí recibió revelación y le dio la bienvenida al Espíritu Santo. Y hasta hoy día, de 65 a 83, 84 años, él está viviendo la llenura del Espíritu Santo. Él sigue estando enamorado del Señor. Él ha ido recibiendo, y miren, yo les digo, cuando lo escuché predicar por primera vez, allí en una de las reuniones generales en Condarco, le dije dentro mío, este es Iván en pinta. Porque hablaba las mismas cosas
que yo había estado oyendo en el principio del movimiento de renovación y restauración espiritual de la cual nosotros hemos bebido y recibido. Y es como que me refrescó lo que había aprendido tantos años atrás. Pero no solamente palabras, lógico, ahí estaba toda la restauración de la doctrina que, por dicho de estos hermanos y experiencia de ellos, la iglesia en ese entonces estaba muy distorsionada, muy apagada, muy dejada de lado la palabra pura, la leche espiritual. Y de ahí la importancia de no dejar pasar por alto esto que nuestro hermano nos ha venido transmitiendo. Y la primer charla de la hojita de los que hemos estado presentes, la debemos tener por ahí. Ay, pregunto, cuando estuvimos en Salta, él tuvo una última charla aquí. ¿Se acuerdan ustedes? Hay alguno que se puede acordar y seguramente debe haber entregado alguna hoja con respecto a lo que él habló. Si alguno la tiene, esa la necesito. Quiero tener la carpeta completa. ¿Vos la tenés? ¿No me podrías hacer una fotocopia? Bueno, y si alguno más, esa me faltó y la tenía en cuenta. Y así le dije a los hermanos, miren, aquí están todas las charlas que nuestro hermano Afif nos ha compartido, pero me falta la de este domingo, que yo sabía que él iba a estar acá y que nosotros estábamos allá. La necesito. Y les decía, esa charla es una sola hojita. Esa sola hojita, si uno la lee, la leemos 5 minutos. Pero él nos hablaba durante 1 hora acerca de esa charla, acerca de esa hojita. Y yo empecé a meditar en ello. ¿Y qué es lo que yo interpretaba? Y cómo lo profundizaba y cómo lo entendía. Entonces, yo hice eso con la primera hoja. Fui ampliando el concepto de lo que él nos transmitía y es lo que les comparto ahora. Y esa primera hoja nos habla de ser mayordomos fieles. Y él dice así, la palabra de Dios define el perfil del cristiano. Y yo le agrego, del cristiano verdadero. Del cristiano que se involucra en la obra de Dios, teniendo en claro el concepto de que yo creo en lo que Cristo dice y hago lo que Cristo manda. El perfil del cristiano. También debo estar consciente de que estoy expuesto, estás expuesta a la mirada y consideración del mundo que nos rodea. En esta referencia bíblica de 1 Corintios 4:1, San Pablo dice, téngannos los hombres por servidores de Cristo. Así es como nos tienen que ver los demás, como servidores de Cristo.
Y nosotros tener en claro de que la gente de afuera nos observa y nos tienen que tener como que estos son servidores de Cristo. Téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Para ampliar este concepto en otras versiones, lo traducen también en cuanto a administradores, que somos mayordomos, somos ministros, somos siervos de Dios. Esa es la imagen que la gente debe recibir de cada hijo, de cada hija de Dios. Cualquiera de estas características está vinculada con el llamado de Dios a todos los que siguen a Jesucristo y le sirven. ¿Recuerdan Romanos 8:28? En la Nueva Versión Internacional lo leo. Dice que sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Normalmente nos quedamos en esa primer parte, pero hay una segunda parte de ese mismo versículo. Los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Hemos sido llamados de acuerdo a un propósito que Dios tiene para con nosotros. Ha sido llamada de acuerdo con su propósito a que nos conduzcamos como mayordomos, ministros, siervos, administradores de los misterios de Dios. Misterio para los de afuera. Los que no conocen al Señor, ni sus hechos, ni sus dichos. Nosotros sí le conocemos. Sí conocemos los misterios de Dios. Por tanto, es nuestra responsabilidad como mayordomos, como ministros, como siervos, como administradores, de dar a conocer los misterios de Dios. ¿A quiénes? A aquellos que no le conocen, que no conocen a Dios, ni sus hechos, ni sus dichos, ni sus promesas, ni la bendición de la vida eterna. Por eso ustedes son la luz del mundo que tiene que brillar. Por eso ustedes tienen que ser como esa sal que sala. Volviendo a 1 Corintios 4, pero ahora en el versículo que sigue, el versículo 2, que dice así: ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel, o bien se le exige o debe demostrar que es fiel,
y otra versión más dice digno de confianza. Los administradores a los cuales Dios nos llamó a ser, se requiere que deben ser hallados fieles. ¿Qué significa esto? Para explicarlo vamos a considerar 4 características que corresponden al que es fiel o confiable. Una de esas características es seriedad. Esto habla claramente de un compromiso total que ha adquirido con Jesucristo al reconocerlo como Señor, o sea, como dueño absoluto en todas las áreas de la vida. Esto sí es textual, lo dijo, así está en la hojita. Lo demás empecé a ver el significado y a ampliar, pero la esencia es esa. La seriedad, que es una de las características de un buen administrador, de lo eterno, de lo sublime, es seriedad. Y eso habla claramente del compromiso total que hemos adquirido con Jesucristo al reconocerlo como Señor, o sea, como dueño absoluto en todas las áreas de la vida. Es practicar lo que hemos confesado una vez, acorde a Romanos 10, 9 y 10, que dice así, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y no es cierto que todos nosotros lo hemos hecho una vez, cuando nos bautizamos o estamos a punto de bautizarnos, nos orientan a decir, ¿reconoces a Jesucristo como Señor? Y yo digo, sí. Confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó de entre los muertos. Y eso también lo hemos hecho. Creemos que Dios Padre levantó a Jesucristo de entre los muertos. Con esa confesión de fe, dice, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Entonces, debemos tomar con seriedad el compromiso adquirido con el Señor Jesucristo. Mi Señor, tu Señor, dueño absoluto en todas las áreas de nuestra vida. Saben que cuando nosotros conocimos al Señor, digo Juanita y yo porque fue en esa primera época, eran las cosas que nos hablaban, las cosas que oíamos. Y miren si, como les decía, me puso contento cuando ya varios años después estaba siendo aplicada por la vida de Afif. Y no dejamos de lado a su esposa Ellen, que también ella lo fue adoptando en su vida. La cosa sigue. Y más de una vez, a veces hablamos de que ha sido muy lindo esos tiempos. Pero yo les digo, hermanos, fue muy lindo cuando lo vivimos esos primeros tiempos, pero lo tenemos que vivir hoy, en el presente.
Este hermano lo empezó a vivir porque lo conoció desde los 67 hasta cuando él tenía 65, no sé en qué año sería, si 80 y pico hará 20 años atrás, que serían 20 y pico de años después de ese principio, y lo está viviendo hoy día. Que así sea con nosotros. Fueron lindas experiencias que nos dejaron marcas en el espíritu, pero lo queremos vivir en el presente. Por eso la advertencia, por eso el recordarnos, hermanos, tengan en cuenta que como hijos e hijas de Dios, teniendo en claro de que todos nos observan y que la exhortación del Señor mismo es adquirir su carácter. Por eso cuando ustedes vuelvan a releer el mensaje del Sermón del Monte, ¿cómo debemos ser? Y aquí añade estas otras 4 características, porque cuando nos vean, glorifiquen a Dios aquellos que no le conocen. Cuando nos vean a nosotros y salgan de nuestras bocas y de nuestros poros y se refleje la hermosura del Señor, ellos anhelen y quieran ver dónde va esta gente. ¿Por qué son así? Hablaba con Omar de que el domingo que viene hemos sido invitados a una reunión donde están tratando de salir de un contexto de la iglesia imperfecta. Y vieron algo distinto en nosotros. Estamos participando Juanita, Marta, yo por detrás, y están siendo renovadas estas personas. Están viendo algo distinto. También hablaba ahí en la reunión de oración. Recuerdan que Heriberto tiró alguna cosita, como que él nos compartía a algunos hermanos acerca de una idea que él tenía de transmitir algunas cuestiones de la iglesia. Yo digo de imperfecciones de la iglesia. Entonces nos preguntaba qué nos parecía. Y parece que a algunos que él les consultó opinaron lo mismo, porque le decía, mira, nosotros, la congregación, necesitamos centrarnos en Jesús, en su perfección, en su santidad, en lo glorioso que es ser cristianos que tienen puesta la mirada en Jesús. Y las imperfecciones de la iglesia, si bien muchos podemos saber de ello, oímos, por ahí recibimos coletazos en carne propia, pero que eso es otra expresión linda que me gusta de Heriberto, dice, eso no tiene que comprometer nuestro espíritu. Están, pasan, las observamos. Si Dios nos permite que podamos ayudar a sanar, a animar, a hacer que si han desviado su mirada hacia las imperfecciones de la iglesia, que vuelvan a enfocarse en Cristo,
el perfecto, el santo, el puro. Y esa es la mirada que nosotros tenemos que hacer, porque de esa manera vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Y para no lastimar a nadie, para no ser de tropiezo para con nadie, tanto dentro de la iglesia como de la gente de afuera, tenemos que ser de esta manera. Hemos sido llamados por el Señor para ser colaboradores de Él, para que su reino crezca. Pero así como Él quiere, santos, sin mancha, sin arruga, que crea en los que no tienen esperanza, los que no tienen vida eterna, que la tengan, que esas vidas poco deseables se conviertan en vidas gloriosas. Para eso debemos ser serios. Recuerden, ser confiables. La segunda característica es ser íntegros. Es equivalente a santidad. Y santidad es una vida consagrada a Dios. Es apartados, separados para Él, llamados a ser pueblo santo. Y allí en 1 Corintios 1:2 dice que el ser íntegros es andar como lo establece también San Pedro en 1 Pedro 14:16, que dice: como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes cuando vivían en la ignorancia. Más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo el que los llamó. Pues está escrito: sean santos, porque yo soy santo. O como Pablo también lo dice en Efesios 19:21, que debemos ser edificados sobre el fundamento que es Jesucristo. Él es el fundamento. Le miramos a Él. En sus enseñanzas es en lo que nos hacemos fuertes. De esa manera somos bien edificados para llegar a ser un templo santo en el Señor, para ser morada de Dios por su Espíritu. Para que nosotros, como edificios de Dios, y que su Espíritu more en nosotros, debemos ser santos. Debemos desarrollar una vida limpia, transparente, andar en luz, tal como lo dice allí 1 Juan 1, 5, 7, que dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos, que Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad. Si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros
y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. La tercera característica es la coherencia. Así que por lo menos que vaya quedando bien impresa en nuestras mentes para ser un cristiano acorde a como Dios quiere que seamos. Debemos ser serios, debemos ser íntegros y también debemos ser coherentes. Se refiere, en cuanto a coherencia, que todos los aspectos de la conducta deben estar correctamente relacionados, tal como la relación entre lo que uno dice y lo que hace. Y como esto era cuestión de ampliar y entender un poco más, leí un dicho de un filósofo chino, Confucio. ¿Lo oyeron nombrar a Confucio? 500 años antes de Cristo dijo así: el verdadero caballero es el que solo predica lo que practica. Y yo le cambiaría la palabra caballero. El verdadero cristiano es el que solo predica lo que practica. Eso es coherencia. Hay otras virtudes afines, como el ser auténtico. Es el que asume la responsabilidad por ser lo que es decir, se muestra tal cual es, auténtico. Es alguien que al momento de tomar alguna decisión siempre hace lo correcto. También una palabra afín a la coherencia es la honestidad. Y hay otro poeta de los años 100, un tal Juvenal, que dice así: la integridad del hombre se mide por su conducta, no por sus profesiones. Eso es lo que él expresó y me pareció bárbaro, magnífico. La integridad del ser humano, hombre, mujer, se mide por su conducta, no por todo lo que haya logrado en su vida. Acá él dice, no por sus profesiones. Y Cervantes, otro escritor español de los años del siglo XVI, dice, las honestas palabras nos dan un claro indicio de la honestidad del que las pronuncia o escribe. Y me cebé, entonces empecé a buscar algunas frases de estos grandes poetas y pensadores y sabios de este mundo. Shakespeare, por ejemplo, también es del siglo XVI. Él dice, ningún legado es tan rico como la honestidad. Y él mismo, hablando de la lealtad, dice, la lealtad tiene un corazón tranquilo. Qué lindas expresiones para mostrar la calidad del ser humano.
Y Chesterton es un escritor británico del siglo XIX. Dice, la lealtad es un sentimiento que nos guía a una obligación no definida. Es decir, que cuando se presenta una situación, algo no definido, algo que uno no tiene en claro, pero se me presenta una situación X, siempre actúo con lealtad. El ser coherente me hace tener sentido común. Y otro de los escritores, un tal de la Serna, lo oyeron también. Él dice que el sentido común es precioso y necesario, es un don que el ser humano tiene, es precioso y necesario, que es el menos común de los sentidos. El tener sentido común, Dios nos dio ese precioso don para ejercerlo. Es precioso y necesario, así lo define de la Serna. Y también coherencia va de la mano con la perfección. Y otro de ellos dice que es una pulida colección de errores. Así que cometeremos errores, vamos marchando, vamos camino a la perfección, que por eso vulgarmente solemos decir, el que comete el mismo error, ¿se acuerdan de ese? 2 veces no tiene 2 dedos de frente, no piensa, porque cometí un error, pero ya aprendí, no voy a cometer ese error otra vez. Es una colección de errores la que me va llevando a la perfección. Y por último, que va también tomado de la mano, es la grandeza. Y un dramaturgo alemán en los años 1700 dice, cada persona forja su propia grandeza. Habla de la responsabilidad personal. Y voy a la cuarta y última característica, que es breve. Es la estabilidad. Y corresponde a todo el amplio concepto bíblico de la madurez, que implica buena formación, buen desarrollo y crecimiento, y que se logra por la práctica del compromiso adquirido, según Hebreos 5:14, que dice así: el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Y concluye Afif diciendo: el requisito es elevado, pero corresponde al que ha recibido un encargo y se le exige que sea digno de confianza.
El que encarga es Dios y el encargo es nada menos que administrar sus misterios, o sea, sus designios secretos. Palabra de Afif Chait, palabra de Dios, y en lo que pude ampliar para que, no sé, en esa ampliación se nos haga más entendible y que no sea solamente un mensaje, sino que en lo que vamos entendiendo acerca de esa conducta del cristiano y al reflejarnos a través de esa palabra nos demos cuenta que algo nos falta, que algo tenemos que corregir en nuestra vida. Y bueno, está en nosotros arremangarnos, poner manos a la obra, porque eso es lo que Dios quiere de nosotros. Que ninguno de nosotros seamos tropiezo por nuestras fallas de carácter, por nuestra inmadurez, sino que hemos sido llamados para bendición, para ser de bendición, tanto entre nosotros como para los de afuera. Que esa sea nuestra premisa.